Bien, vamos a exponer el trabajo correspondiente a la actividad 7, libertad, ética y responsabilidad. Los compañeros integrantes del equipo son Claudia Andrea Durán Montenegro, Raúl Antonio Echegaray Guzmán y Carlos Enrique Villarreal Morales. En este caso vamos a analizar una columna, aunque la indicación del trabajo decía que teníamos que trabajar con un reportaje o una nota. Decidimos trabajar con una columna porque presenta una peculiaridad. Carlos Loret, en la entrada del texto, dice: esta columna no contiene ninguna opinión sobre la gestión de la pandemia en México, solo trata de datos duros y declaraciones oficiales. Y en ese sentido, el título de la columna es 100,000, haciendo referencia a los 100,000 muertos que ya se rebasaron por COVID-19, que ya se rebasaron en México. Bien, lo primero que vamos a ver es que este uso de los datos obedece a una selección y por lo tanto hay subjetividad y una intervención subjetiva. Se seleccionó este dato y además se le jerarquizó, es decir, se le consideró tan importante como para ocupar el espacio del título de la columna. Luego dice: nada peor para enfrentar al coronavirus que ponerse en manos del gobierno. Esto no es un dato duro y tampoco se trata de una declaración oficial. Esto es una interpretación que hace Loret de Mola. Después de esto, utiliza una figura retórica conocida como símil o comparación. En el seguro social es como un volado. Si cae sol vives, si cae águila mueres. Esta referencia tiene que ver con que uno de cada dos pacientes que ingresan al seguro social muere. O sea, prácticamente el 50%. Es el 45%, prácticamente el 50% de los pacientes que llegan al seguro social mueren. Por supuesto, el uso de esta figura retórica no es gratuito. Lo que trata de introducir es la idea de que ni siquiera te atienden. Lo que pasa es que llegas al seguro social y se echan un volado, o sea, lo dejan en manos totalmente del azar. No hay un trabajo médico, no hay una atención, sino lo que hay es simplemente dejar que vivas o mueras al azar. Esa es la intención del uso de esta figura retórica. Después Loret de Mola dice: bueno, ni siquiera son 100,000, en realidad él deduce que se trata de 200,000 muertos, basándose en que la Secretaría de Salud hasta el mes de octubre había encontrado que habían 200,000 muertes que en conjunto de todas las enfermedades posibles, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad en general, el conjunto de todas esas enfermedades habían logrado 200,000 muertes. Loret de Mola razona de esta manera, dice: bueno, lo único que cambió con respecto al año pasado fue el COVID. O sea, lo que no había el año pasado y sí hay esta vez es COVID. Por lo tanto, si hay 200,000 muertes más, todas ellas se deben al COVID. Entonces él deduce que no hubo 100,000 muertos, sino que hay el doble de muertos. Lo que no dice Loret de Mola es que realmente el cambio de hábitos, el confinamiento, la crisis y etcétera han provocado tantas muertes como el COVID. Y esto lo sé porque conozco casos muy cercanos dentro de la familia de gente que ha muerto en estos meses, lamentablemente, pero no murieron de COVID, murieron de depresión, de problemas agravados por la baja del sistema inmune, de problemas que tienen que ver con enfermedades cardiovasculares. Y esto es completamente cierto. Ahora, Loret de Mola dice que en el mundo la tasa promedio de letalidad es del 2.4%. Sin embargo, en México la tasa de mortalidad es del 9.8%. Y aquí lo que dice Loret de Mola es que México es el segundo país con la tasa de mortalidad o de morbilidad más alta, solamente por debajo de Yemen, que es un país que está en guerra.
Primero habría que contextualizar que cada país tiene un sistema de conteo de muertos, que hay países donde es probable que ni siquiera se lleve un conteo apegado a la realidad, como pudiera ser el caso, por ejemplo, de China. Pero también hay que aclarar que en el contexto de comorbilidades, México tiene altos índices de obesidad, de diabetes y de hipertensión. Esto debido a que el gobierno durante mucho tiempo abandonó políticas de cuidado a la alimentación de los mexicanos. Entonces, la tasa de letalidad no se debe a que el gobierno no esté tratando a la gente debidamente, sino que en México tenemos serios problemas de nutrición que representan comorbilidades con respecto al COVID-19. Por otro lado, dice que en los servicios públicos, en el Seguro Social, en el ISSSTE y en los hospitales de la Secretaría de Salud, hay altos índices de letalidad en relación a los servicios que ofrecen los hospitales privados. Lo que no dice Loret de Mola es que la gente que acude a hospitales privados es gente que tiene recursos económicos para tratarse durante toda la vida, que es gente que por sus propios recursos puede alimentarse correctamente, puede estar bajo tratamientos que mantienen una calidad de vida alta, mientras que la gente que acude al seguro social, que es clase media para abajo, donde se encuentran clases bajas, es gente que no tiene recursos para tratarse a lo largo de su vida y que cuando llegan al seguro social ya o al ISSSTE o a los servicios de salud ya tienen problemas de salud agravadas debido a que tienen escasos recursos económicos. Loret de Mola afirma además que la política en México ha sido no hospitalizar a la gente, cuando en realidad esto no es un dato duro y esto no es discurso oficial. Esto es una afirmación que hace Loret de Mola como una especie de apreciación personal. En realidad, lo que pasa es que el gobierno tomó la política de no hospitalizar a la población que no era de riesgo y que no presentaba en ese momento síntomas graves. Cuando se presenta hipoxia o cuando eres población de riesgo por la edad, por el sobrepeso o por tener diabetes, por ejemplo, entonces sí se te hospitaliza. Sin embargo, los medios se encargaron de difundir que a mucha gente se le estaba regresando a sus casas, pero no estaba considerando que se trataban de gente que no tenía comorbilidad o que en ese momento no estaba presentando síntomas graves. Por otro lado, lo que está criticado mucho al gobierno es que no esté haciendo pruebas masivas. En realidad, el asunto de las pruebas tiene dos vertientes principales. Uno, las pruebas no son totalmente seguras, pueden dar falsos positivos. Y dos, las pruebas son caras. Y en un país de millones de habitantes es impráctico sostener pruebas para todos los habitantes. Hablan de países donde se ha aplicado esta política, pero no dicen que son países de una población más reducida cuantitativamente. Por otro lado, en México existe un modelo que es el modelo Centinela, donde lo que se aplican son pruebas bajo el sistema de muestreo y de lo que se trata es de contener la pandemia de manera tal que los servicios de salud no se vean saturados. Por último, Loret de Mola dice que en cuanto al uso del cubrebocas, la revista médica The Lancet, que él agrega el adjetivo prestigiada, publicó en el 1 de junio un metaanálisis en el cual se confirmó que el cubrebocas sí sirve. Loret de Mola dice, el cubrebocas sí sirve de acuerdo a lo que publica esta revista. Para verificarlo, acudimos a la revista, buscamos el mencionado artículo y lo que encontramos
es que el estudio solamente habla de mascarillas N95. O sea, cuando menciona cubrebocas y dice que sí sirve, se está refiriendo exclusivamente a las mascarillas N95, que son las más seguras, y también a las mascarillas clínicas o de algodón que tienen entre 12 y 16 capas y que, dice el estudio, son menos seguras. Lo que no menciona Loret de Mola es que en México la mayoría de la población usa mascarillas de tela de una sola capa y que además las usa y las vuelve a usar o las lava, y en el momento de lavarlas ya están devaluando la calidad de la mascarilla si es que alguna vez la tuvo. Entonces, la gente se pone mascarillas. He visto gente que llega, por ejemplo, a farmacias o a supermercados donde hay exigencia de que porten mascarillas al entrar y solamente traen pedazos de tela con orejeras colocados en la cara y con eso basta para que los dejen entrar. Sin embargo, estas mascarillas es como si en realidad no trajeran absolutamente nada. Lo peor es que la gente confiada en que tiene un protector se acerca un poco más a la gente pensando que ya están totalmente protegidos, y esta falsa seguridad también es muy, muy riesgosa. Eso sería cuanto.